La leyenda del fantasma del Hotel Crescent, Arkansas, ¿Has sentido alguna vez que un lugar te observa, incluso antes de que tú entres en él? Imagina que avanzas por una colina cubierta de niebla, en el corazón de Eureka Springs, Arkansas, y frente a ti aparece una silueta imponente de piedra, con torres que parecen vigilar el bosque desde 1886. Dime, ¿te atreverías a pasar la noche ahí si te dijeran que no todos los huéspedes se marchan? El Hotel Crescent, inaugurado en la cima de West Mountain, nació como un símbolo de lujo y descanso para la alta sociedad estadounidense de finales del siglo XIX. Sus muros de piedra caliza, traídos desde la región, y su arquitectura victoriana no fueron diseñados solo para impresionar, sino para perdurar. Y lo lograron. Demasiado bien. Desde sus primeros años, el hotel fue testigo de risas, bailes, música, pero también de susurros nocturnos. Empleados que afirmaban escuchar pasos en pasillos vacíos. Huéspedes que despertaban con la sensación de que alguien se sentaba al borde de su cama. ¿Sugestión? ¿Cansancio del viaje? Eso decían al principio. Pero la historia del Crescent no se detuvo ahí. A comienzos del siglo XX, el edificio cambió de propósito varias veces. Fue colegio femenino, instituto de conservación, hasta que, en 1937, ocurrió algo que marcaría su destino para siempre. El hotel cayó en manos de un hombre real, documentado, carismático y peligroso, Norman G. Baker. Baker no era médico, aunque así se presentaba. Convirtió el hotel en el Baker Cancer Hospital, prometiendo curas milagrosas para el cáncer. Pacientes llegaban desde todo Estados Unidos con una última esperanza, y muchos de ellos jamás regresaron a casa. Los registros federales lo confirman. Tratamientos fraudulentos, engaños y muertes envueltas en silencio. Ahora dime, si esos pasillos vieron sufrir, rezar y morir a tantas personas, ¿crees que todos se fueron realmente? Porque cuando cae la noche en el Hotel Crescent, hay puertas que se abren solas, campanas que suenan sin manos, y una presencia que algunos describen como un médico que aún ronda los corredores, como si siguiera buscando pacientes. Y eso es solo el comienzo. Dicen los trabajadores más antiguos de Eureka Springs que el Hotel Crescent nunca duerme del todo, que cuando la ciudad se apaga y la colina queda envuelta en oscuridad, el edificio parece respirar. ¿Lo notas? Ese silencio espeso, como si algo estuviera esperando. Los primeros relatos extraños comenzaron a registrarse mucho antes de la etapa del hospital. A finales del siglo XIX, cuando aún era un hotel de lujo, algunas camareras afirmaban ver a una mujer vestida con ropa victoriana, caminando lentamente por los pasillos del segundo piso. Nunca hablaba, nunca miraba directamente, y desaparecía justo al girar una esquina. No hay registros de su nombre, pero sí de su presencia constante. Sin embargo, fue después de 1937 cuando los sucesos se volvieron imposibles de ignorar. Durante el periodo del llamado Baker Cancer Hospital, muchas habitaciones fueron adaptadas para tratamientos improvisados. En los sótanos se almacenaban equipos, medicamentos y algo más. Años más tarde, cuando el gobierno federal clausuró el lugar y Baker fue arrestado por fraude médico, los nuevos propietarios comenzaron a encontrar frascos enterrados, instrumentos quirúrgicos oxidados y restos humanos que, según informes históricos, pertenecían a antiguos pacientes. Desde entonces, el sótano del hotel se convirtió en uno de los puntos más inquietantes. Empleados aseguran escuchar golpes metálicos, como si alguien dejara caer herramientas invisibles. Otros hablan de lamentos suaves, casi apagados, que parecen venir de las paredes mismas. ¿Cómo explicar eso, cuando no hay nadie allí abajo? Y luego está la habitación 218, un número que muchos huéspedes recuerdan, incluso sin querer. Personas que jamás se conocieron describen lo mismo, una figura masculina, alta, vestida de oscuro, que aparece junto a la puerta o frente a la ventana. Algunos despiertan con la sensación de haber sido empujados. Otros aseguran que alguien se sentó sobre su pecho, impidiéndoles respirar por unos segundos eternos. ¿Sugestión colectiva? Tal vez. Pero ¿cómo explicar que incluso el personal de limpieza se niegue a entrar solo a esa habitación? Cada historia parece conectar con otra,
como si el hotel guardara memoria y no quisiera soltarla. Y cuanto más investigas, más claro queda algo. El Crescent no solo fue un hospital, fue un lugar de despedidas silenciosas. Y justo cuando crees que ya lo has oído todo, aparecen relatos de un médico que aún recorre los pasillos, observando puertas cerradas, revisando habitaciones. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque sepas que estás solo? Eso es exactamente lo que describen quienes afirman haberse cruzado con el hombre del sombrero, una de las presencias más comentadas del Hotel Crescent. Los testimonios coinciden en detalles inquietantes. Es un hombre alto, con abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha, visto principalmente en los pasillos del primer y segundo piso. No deja huellas. No produce sonido alguno. Simplemente aparece y observa. Algunos huéspedes cuentan que, al mirarlo directamente, sienten un frío repentino, como si el aire se volviera pesado. Cuando parpadean, ya no está. Muchos asocian esta figura con Norman G. Baker, el falso médico que dirigió el hospital en los años 30. Los archivos judiciales confirman que Baker recorría constantemente el edificio, supervisando habitaciones y tratamientos. Era meticuloso, dominante, siempre vigilante. ¿Podría ser que esa costumbre no haya terminado con su arresto? Pero el misterio no se limita a una sola aparición. En el tercer piso, antiguamente utilizado como área administrativa y médica, se reportan luces que se encienden solas, puertas que se abren lentamente y pasos firmes que recorren el pasillo central. Vigilantes nocturnos han declarado escuchar el sonido de llaves, aunque no haya nadie portándolas. Y luego está Michael. Así lo llaman muchos empleados, porque así se presenta. Un espíritu que, según múltiples relatos, empuja suavemente a las personas por las escaleras cercanas a la habitación 218. Algunos creen que se trata de un antiguo trabajador del hotel, fallecido en una caída accidental. No hay una fecha exacta registrada, y eso, curiosamente, solo aumenta el misterio. También se habla de una enfermera, vista cerca de las antiguas áreas de tratamiento. Aparece vestida de blanco, con el rostro serio, caminando de habitación en habitación, como si aún estuviera cumpliendo su turno. Quienes aseguran verla dicen que transmite tristeza, no maldad, como si aún estuviera esperando el final de algo que nunca llegó. Cada piso del Hotel Crescent parece contar su propia historia, pero todas convergen en una sola idea: el pasado no se fue. Se quedó atrapado entre paredes de piedra, escaleras estrechas y habitaciones que aún conservan nombres, números y recuerdos. Y entonces surge la pregunta inevitable: si tantos espíritus permanecen aquí, ¿qué fue lo que los obligó a quedarse? Bajemos la voz, porque aquí abajo, incluso un susurro parece demasiado fuerte. ¿Escuchas eso? No es el viento, tampoco las tuberías. Eso dicen quienes han pasado tiempo suficiente en los niveles inferiores del Hotel Crescent. El sótano y las áreas subterráneas del edificio no fueron diseñados para los huéspedes. Durante la época del hospital, estos espacios se usaron para almacenar equipos médicos, medicamentos y material quirúrgico. Los registros históricos confirman que, tras el cierre del Baker Cancer Hospital, se hallaron frascos con tejidos humanos, instrumentos oxidados y restos enterrados en las inmediaciones del edificio. No son rumores. Son hechos documentados por las autoridades federales. Hoy, esos pasillos son estrechos, fríos, mal iluminados. Empleados actuales cuentan que, al recorrerlos, sienten una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Algunos han escuchado respiraciones detrás de ellos. Otros aseguran sentir una mano que roza su espalda, pero al girar, no hay nadie. En una de las zonas más profundas, donde antiguamente se preparaban los tratamientos, se reportan gritos ahogados, breves, lejanos, como si atravesaran capas de tiempo. Técnicos de mantenimiento han descrito cómo herramientas se mueven solas, cayendo al suelo con fuerza, aun cuando nadie más se encuentra en el lugar. ¿Puede un edificio recordar el dolor? Cerca de allí se encuentra lo que fue una morgue improvisada, según relatos históricos locales. No hay señalización oficial, pero antiguos planos y testimonios coinciden en su ubicación.
Quienes han entrado aseguran que la temperatura desciende de golpe, que las luces parpadean y que una sensación de angustia se apodera del cuerpo, obligándolos a salir casi de inmediato. Y es aquí donde muchos comienzan a unir las piezas. No se trata de un solo fantasma. No es una aparición aislada. Es un conjunto de presencias, como si las almas de quienes llegaron buscando cura hubieran quedado atrapadas en el lugar donde perdieron toda esperanza. El Hotel Crescent no grita su historia. La susurra. La deja escapar en pequeños detalles, en ruidos que nadie puede explicar, en sombras que se deslizan por el rabillo del ojo. Pero lo más inquietante es esto. Varios visitantes aseguran haber sentido que algo los sigue al subir las escaleras. Como si una presencia no quisiera quedarse sola ahí abajo, como si deseara acompañarlos de regreso a la luz. Y justo cuando crees haber dejado atrás los subterráneos, el hotel parece cerrarse a tu alrededor. Imagina que te acuestas en una cama antigua, con sábanas impecables, el silencio apenas roto por el crujir de la madera. Cierras los ojos, pero el sueño no llega. ¿Por qué sientes que no estás solo? Muchos huéspedes del Hotel Crescent coinciden en lo mismo. Las experiencias más intensas ocurren de madrugada, cuando el reloj parece detenerse entre las 3 y las 4 de la mañana. Es entonces cuando algunos despiertan de golpe, con el corazón acelerado, convencidos de que alguien los observa desde un rincón de la habitación. La habitación 218 vuelve a aparecer en casi todos los relatos. Personas que jamás habían oído hablar de su fama aseguran haber visto una sombra masculina junto a la puerta, inmóvil, como esperando. Otros relatan que la cama se sacude levemente, o que sienten un empujón repentino, lo suficientemente fuerte como para despertarlos. No hay marcas, no hay explicación, solo la certeza de que algo ocurrió. En habitaciones cercanas, los testimonios cambian de forma, pero no de intensidad. Huéspedes hablan de una mujer vestida con ropa de finales del siglo XIX que se sienta al borde de la cama. Su presencia no genera miedo inmediato, sino una profunda tristeza. Algunos aseguran escuchar su respiración. Otros dicen que, al encender la luz, la sensación desaparece, pero el frío permanece. El personal del hotel ha aprendido a escuchar estas historias sin sorprenderse. Hay habitaciones que se revisan 2 veces antes de ser entregadas. Otras donde las televisiones se encienden solas, las llaves aparecen en lugares distintos y los teléfonos suenan, sin que nadie responda del otro lado. ¿Casualidad? Tal vez. Pero cuando diferentes personas describen las mismas figuras, los mismos gestos, las mismas sensaciones, algo deja de encajar. Los archivos históricos indican que muchas de estas habitaciones fueron usadas para tratamientos prolongados durante la etapa del hospital. Personas que pasaban semanas allí, aferradas a la esperanza, mirando por las mismas ventanas que hoy ocupan los huéspedes. Quizá por eso, algunos visitantes dicen sentir emociones que no les pertenecen. Angustia, cansancio, una melancolía profunda que desaparece al abandonar el edificio. Como si el hotel no solo guardara presencias, sino recuerdos ajenos. Y cuando finalmente decides salir al pasillo, buscando aire, el Crescent vuelve a mostrarte otra de sus caras. Los pasillos del Hotel Crescent son largos, curvos, y parecen no terminar nunca. De noche, la iluminación es tenue, suficiente apenas para distinguir las puertas numeradas. ¿Te has fijado cómo el sonido de tus pasos cambia aquí? Como si alguien caminara justo detrás de ti, imitando tu ritmo. Varios huéspedes aseguran que, al salir de sus habitaciones durante la madrugada, han visto sombras desplazarse lentamente por las paredes, sin una fuente clara que las proyecte. No corren, no se esconden, se deslizan, con una calma inquietante, hasta desaparecer al llegar a las esquinas. Cuando alguien intenta seguirlas, el pasillo parece alargarse, volverse más frío. Las escaleras principales, construidas con madera original del siglo XIX, son otro punto clave. Empleados nocturnos han relatado escuchar pasos descendiendo, uno a uno, incluso cuando todo el hotel está en silencio. Algunos aseguran haber visto una figura detenerse en el rellano, apoyando la mano en el barandal, antes de desvanecerse lentamente. Aquí vuelve a aparecer el nombre de Michael. Varias personas afirman sentir un empujón suave,
casi juguetón, al subir o bajar estas escaleras. No es violento, pero sí lo suficientemente real como para hacerlos perder el equilibrio. Curiosamente, muchos dicen escuchar una risa baja, apenas perceptible, después del contacto. ¿Un aviso? ¿Un intento de llamar la atención? En los corredores que conectan el segundo y tercer piso, algunos huéspedes han reportado algo aún más inquietante: la sensación de caminar en círculos. Puertas que parecían estar a unos metros, nunca llegan. El aire se vuelve pesado y una presión en los oídos obliga a detenerse. Solo al regresar sobre sus propios pasos, el pasillo parece liberarlos. Arquitectos e historiadores confirman que el diseño del hotel, con sus curvas y ángulos poco comunes, puede generar desorientación. Pero eso no explica por qué algunas personas escuchan sus propios nombres susurrados, ni por qué las puertas se abren justo cuando deciden marcharse. Es como si el Hotel Crescent reaccionara a la presencia humana, como si eligiera cuándo mostrarse y cuándo permanecer en silencio. Y en medio de esos pasillos, hay un punto donde muchos sienten que algo cambia. Un lugar donde el ambiente se vuelve más denso, más antiguo. Hay un momento en el Hotel Crescent en el que el murmullo de los pasillos se apaga, y algo más antiguo toma su lugar. Sucede cerca de la capilla y de las salas históricas contiguas, espacios que muchos describen como el corazón silencioso del edificio. ¿Lo sientes? Aquí el aire no pesa. Observa. La capilla, utilizada en distintas épocas para reuniones, ceremonias y momentos de recogimiento, conserva una atmósfera distinta. Visitantes y empleados coinciden en que, al entrar, el ruido exterior desaparece por completo. Algunos aseguran escuchar cantos lejanos, muy suaves, imposibles de ubicar. No provienen de ninguna dirección clara. Simplemente están, y luego se desvanecen. En las salas cercanas, antiguamente usadas para encuentros sociales y más tarde para funciones administrativas durante la etapa del hospital, se han reportado apariciones breves. Figuras sentadas en bancos, sombras inclinadas como si rezaran, presencias que no generan terror inmediato, sino una profunda sensación de respeto, incluso de tristeza. Historiadores locales señalan que, durante los años del hospital, este sector fue utilizado por pacientes y familiares que aguardaban noticias. Personas reales, con nombres y fechas, que pasaron horas allí, aferrándose a la fe o al silencio. Tal vez por eso, muchos visitantes modernos describen una emoción repentina, como si invadieran un momento que no les pertenece. Algunos empleados afirman que, al cerrar la capilla por la noche, han encontrado las bancas ligeramente movidas a la mañana siguiente. No lo suficiente como para llamar la atención inmediata, pero sí para dejar la duda. Otros dicen haber visto luces encenderse brevemente, como si alguien se quedara un poco más después de todos. Y hay algo más. Personas sensibles al ambiente aseguran que, al permanecer demasiado tiempo aquí, el reloj parece avanzar más lento. Los sonidos se estiran. El cuerpo se vuelve pesado, como si este lugar no siguiera del todo las reglas del resto del hotel. ¿Es solo sugestión? ¿O es que ciertos espacios guardan emociones tan intensas que terminan marcando el tiempo mismo? Cuando los visitantes abandonan la capilla y regresan a los pasillos, muchos sienten alivio, pero también una certeza inquietante. Algo los observó en silencio. Y justo cuando crees haber recorrido todos los rincones del Crescent, queda un último elemento que une todas las historias. Con el paso de los años, el Hotel Crescent dejó de ser solo un edificio histórico para convertirse en un punto de interés constante para investigadores, historiadores y curiosos. No por rumores aislados, sino por la repetición exacta de testimonios a lo largo de décadas. Personas distintas, en épocas distintas, describiendo lo mismo, sin conocerse entre sí. Desde mediados del siglo XX, se comenzaron a recopilar relatos de empleados, huéspedes y vecinos de Eureka Springs. Muchos de ellos quedaron registrados en archivos locales y crónicas históricas. Lo inquietante no es lo que cuentan, sino cómo coinciden. Las mismas habitaciones, los mismos pasillos, las mismas figuras. Investigadores en fenómenos inexplicables han recorrido el hotel utilizando grabadoras de audio, cámaras fotográficas y medidores ambientales.
Algunos afirman haber captado voces apenas audibles, cambios bruscos de temperatura y movimientos sin causa aparente. No pruebas concluyentes, dicen, pero sí patrones difíciles de ignorar. El personal del hotel, lejos de negar la historia, la conoce bien. Saben que habitaciones generan más reportes, que zonas se evitan a ciertas horas y que recorridos nocturnos se hacen con mayor cautela. No hablan de miedo, hablan de respeto, como si el edificio impusiera sus propias reglas. Incluso visitantes escépticos han salido con dudas. Personas que llegaron sin expectativas y se marcharon con la sensación de haber sido observadas, acompañadas o influenciadas por emociones que no pueden explicar. Algunos regresan, otros prefieren no hacerlo jamás. Los registros históricos confirman cada etapa del Crescent, su inauguración en 1886, su uso como hospital en los años 30, el arresto de Norman G. Baker y la reapertura como hotel. Todo es real, todo está documentado. Y sin embargo, algo no encaja del todo, porque aunque los documentos cierren capítulos, las experiencias continúan. Y entonces surge la pregunta que nadie logra responder del todo. ¿El Hotel Crescent está embrujado o simplemente recuerda? Hay un instante, casi imperceptible, en el que todas las historias del Hotel Crescent parecen unirse. No ocurre siempre, no le pasa a todos, pero quienes lo viven aseguran que es el momento en que el edificio deja de ser un escenario y se vuelve testigo. Muchos describen esa sensación al detenerse en el centro del hotel, donde convergen pasillos, escaleras y antiguas áreas comunes. Allí, el silencio no es normal. No es ausencia de sonido, es expectativa. Como si algo estuviera a punto de manifestarse, pero decidiera no hacerlo del todo. Algunos huéspedes han contado que, en ese punto exacto, recuerdos que no les pertenecen cruzan su mente. Imágenes fugaces de camillas, luces antiguas, voces lejanas llamando nombres que no reconocen. No es una visión clara, es más bien una impresión, profunda y difícil de sacudir. Dura segundos, pero deja huella. Los guías históricos del hotel, apoyados en documentos reales y testimonios repetidos, coinciden en algo inquietante. Las apariciones no buscan asustar, no persiguen, no atacan, observan, como si el Crescent fuera un lugar donde el pasado se superpone al presente, permitiendo que ciertas presencias sigan cumpliendo un papel que nunca pudieron terminar. Norman G. Baker murió años después de su condena, lejos de Arkansas. Los pacientes del hospital fueron enterrados, reclamados o registrados. Las épocas pasaron. El hotel fue restaurado, modernizado, pero aún así, las mismas figuras siguen apareciendo en los mismos lugares. Eso es lo que desconcierta a los investigadores. No hay un gran evento final. No existe una noche específica en la que todo comenzó. La leyenda del Hotel Crescent no se apoya en un solo suceso, sino en una acumulación constante de momentos inexplicables, pequeños, persistentes, casi cotidianos. Y quizá ahí radica lo más perturbador. Porque si el hotel no necesita un final trágico para manifestarse, si las presencias no buscan irse ni ser escuchadas, entonces la pregunta cambia por completo. ¿Y si el Hotel Crescent no está atrapado en el pasado, sino que simplemente convive con él? Tal vez por eso, quienes abandonan el Hotel Crescent no lo hacen del todo tranquilos. No porque hayan visto algo claramente, sino porque sienten que algo quedó inconcluso, como una conversación interrumpida que nadie sabe cómo terminar. El edificio sigue ahí, en lo alto de West Mountain, mirando a Eureka Springs como lo ha hecho desde 1886. Sus muros han resistido el paso del tiempo, las reformas, los cambios de propósito. Todo lo visible ha sido restaurado. Lo invisible permanece. Las leyendas hablan de fantasmas, de médicos errantes, de pacientes que aún caminan por los pasillos. Los documentos históricos hablan de un hospital fraudulento, de engaños, de sufrimiento real. Y entre ambos relatos existe un punto intermedio donde nace el misterio, la memoria del lugar. Porque quizá el Hotel Crescent no necesita apariciones espectaculares ni finales dramáticos. Su inquietud vive en los detalles. Una puerta que se abre, un susurro que no se entiende,
una presencia que no se ve pero se percibe. Pequeñas grietas por donde el pasado se filtra en el presente. Quienes trabajan allí aprenden a convivir con eso. Quienes lo visitan, se llevan una duda. Y quienes escuchan esta historia, deciden si creen o no. Pero la próxima vez que te hospedes en un hotel antiguo, en una habitación silenciosa, y despiertes con la sensación de que alguien estuvo observándote, recuerda al Crescent. Recuerda que hay lugares que no buscan asustar, solo ser recordados. Y ahora dime tú, si tuvieras la oportunidad de pasar una noche allí, sabiendo todo esto, ¿apagarías la luz con tranquilidad? ¿O dejarías los ojos abiertos, esperando que el amanecer llegue un poco más rápido?